8 de la mañana con 56 minutos, vamos de lleno a temas internacionales. Ha sido muy informativa esta semana y vamos a focalizar la conversación con Isel Guerra, que se está instalando en la mesa de CNN Chile Radio en Perú. Una nueva destitución presidencial. Isel Guerra, son varios los presidentes que no logran cumplir su mandato y son muy pocos en los últimos años, Isel, que han sido efectivamente elegidos por la ciudadanía. Han durado muy poco. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Sí, 8 presidentes en 10 años. Ollanta Humala fue el último mandatario a finales del 2016 en culminar precisamente su periodo de 5 años. De esa época, del 2016 en adelante, bueno, se ha visto, lo hemos visto recurrentemente. Tristemente para Perú, la inestabilidad ha sido el caso y la tónica para la nación vecina. Y el día de ayer veíamos precisamente otro de esos episodios con el Congreso peruano destituyendo a José Gerí en una votación tras la aplicación de 7 mociones de censura en su contra, una votación por 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, la imagen del día de ayer, y que es lo que están viendo ustedes ahí en pantalla, la salida de José Gerí entonces del Palacio Presidencial allá en Lima, después de una votación que comenzó a eso del mediodía, en hora nuestra, y que se extendió hasta las 4:30 de la tarde aproximadamente, cuando se conocía finalmente su destino. Claro, lo conversamos el día de ayer, Isel. 7 mociones, con una bastaba para la destitución de José Gerí, pero también tenemos que consignar que la gran cantidad de mociones de censura nos habla de otro punto que analizamos el día de ayer, la gran fragmentación política que existe en Perú. Sin ir más lejos, tú me hablabas de 36 candidatos que buscan llegar a la presidencia en una elección que se va a desarrollar en el mes de abril. Pero esta fragmentación política, esta gran cantidad de mociones, también con la intención de los distintos partidos políticos en Perú de anotarse el triunfo de destituir al presidente. Sin embargo, en el caso del partido cuya líder es Keiko Fujimori, dijeron no, nosotros no vamos a presentar una moción de censura, tal vez con la intención de presentar una imagen de mayor, comillas, gobernabilidad para lo que ellos pretenden asumir desde la próxima elección, si es que la llega a ganar Keiko Fujimori. Sí, de hecho lo señalaba el día de ayer Keiko Fujimori, que ellos no iban a respaldar precisamente ninguna de las iniciativas y que incluso tampoco iban a presentar candidatos para suceder a José Gerí en una votación que debería ocurrir durante esta tarde en el Congreso. Claro, lo que señalaba también Fujimori en este caso particular es lo que tú mencionabas anteriormente, José, ¿no? Quedan un par de semanas para las elecciones a mediados del mes de abril y claro, con un fin de mandato que en rigor debería culminar en el mes de julio y que ahora va a tener otro nombre, por cierto, y otra figura que va a ser parte también de ese proceso. José Gerí, de todas formas, había estado lidiando con una serie de escándalos en estas últimas semanas, lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Estas reuniones secretas con este video captado el 26 de diciembre, donde se podía ver a José Gerí ingresando a un restaurante de comida china con capucha y con lentes para reunirse con Xinhua Yang, un empresario chino de renombre que más posteriormente se conocía que se lograba una contratación con el Estado precisamente con esa empresa y con una aprobación de Gerí, que de hecho fue uno de los mandatarios peruanos con más alto nivel de respaldo en los últimos 5 años. Entraba con un 58% de aprobación, pero en 2 meses había caído casi 20%, había llegado al 41% según los sondeos más recientes. Pero claro, con ello también culminaban 4 meses apenas en el cargo. 130 días estuvo en el poder el presidente interino encargado de Perú en medio de lo que han sido años bastante convulsos en esta nación. Claro, el Chifa Gate, estas reuniones semiclandestinas, Isel, se adjudica como el mayor argumento para esa caída tan abrupta en la aprobación. Se suma eso también, por cierto, a lo que había sido las críticas más recientes respecto de su rol, respecto de la seguridad. Recordemos que la seguridad fue el tema que finalmente... Cierto, él llegó con esa bandera de lucha, me acuerdo. Sí, porque fue el tema que hizo caer a Dina Boluarte en su momento. Exactamente. Dina Boluarte en algún momento llegó a tener 3 o 5% de respaldo. Realmente era muy baja, ¿no? Sí, me acuerdo. Esa aprobación y con un alto nivel de críticas, con protestas incluso que vimos en el momento de parte de diferentes sectores en contra de la política de seguridad que estaba llevando a cabo hasta ese momento Dina Boluarte. Bueno, esa era sin duda una de sus principales banderas de lucha para José Gerí. Pese a algunas medidas que implementó en su momento, de todas formas se mantenían las críticas respecto de cómo se estaba llevando a cabo también este tema. Y a eso se suma, por cierto, a esta divulgación de este registro
de esta Cámara de Seguridad, donde se lo pudo ver, por cierto, asistiendo a esta reunión. Se sumaba también a otro escándalo de haber recibido en la mansión presidencial, no a mujeres a altas horas de la noche, incluso en días de feriado, en lo que eso también se sumaba otro componente, otro factor que finalmente precipitaba su caída el día de ayer. Existía el debate, José, sobre si es que debía ser una moción de censura o de vacancia. Bueno, ese debate ha quedado atrás y al margen. José Gerí ya había anunciado horas antes que iba a respetar la decisión del Parlamento. De hecho, esa imagen que hemos estado revisando precisamente era su salida de la mansión y de la residencia presidencial el día de ayer, y con ello poniendo fin a lo que fueron apenas 130 días de gobierno, José. Para esta jornada está prevista entonces la votación, va a ser a las 6 de la tarde hora local, eso quiere decir a las 20 hora nuestra, y aquí lo que se ha podido conocer de parte de medios peruanos también, el Comercio, sin ir más lejos, señala algunos detalles de cómo se va a llevar a cabo esta sesión, donde, sin ir más lejos, el presidente, en este caso, va a depositar su voto, el presidente del Congreso, en este caso, va a depositar su voto en la ánfora, y luego los demás miembros de la mesa directiva y los congresistas escrutadores van a comenzar uno a uno a ser llamados por orden alfabético y depositar entonces sus papeletas con las opciones que hay sobre la mesa, que hasta este momento son 4. Los nombres son los siguientes: Héctor Acuña, que de hecho fue el primero en formalizar su candidatura con respaldo del Grupo Honor y Democracia; María del Carmen Alba por Acción Popular, ella ya había sido presidenta del Congreso en 2021 y en 2022; Edgar Raimundo del Bloque Democrático Popular, que actualmente está en la Comisión Permanente del Congreso; y José María Balcázar de Perú Libre, que es el partido que en su momento llevó a Pedro Castillo al poder. Él es un ex magistrado, actual congresista, pero que está bajo algunas investigaciones e incluso denuncias constitucionales por presunto intercambio de favores. Hay una polémica también respecto de la figura de Balcázar. Bueno, estos son los 4 nombres entonces que fueron presentados el día de ayer antes de las 6 de la tarde hora local, que era el plazo que se había determinado por parte del Congreso para que los diferentes partidos presentaran nombres de candidatos que se van a someter durante esta jornada, esta votación en el Congreso, donde se elige precisamente al presidente del Congreso, que también era el rol que tenía José Gerí, y con ello automáticamente se convierte entonces en el presidente interino de este país. De hecho, logran destituirlo a través de la votación necesaria para destituir al presidente del Congreso, porque eran menos votos, ¿verdad, Isel? Claro, exactamente, es lo que te mencionaba anteriormente, la diferencia entre la moción de censura, que es finalmente lo que hace caer a Gerí, y la de vacancia, que en rigor está pensada para mandatarios. ¿Cuál era el argumento que se esgrimía el día de ayer? Bueno, que Gerí todavía tiene una oficina por ser parlamentario en el Congreso, que todavía hay asesores a su nombre que siguen trabajando, y que por tanto él, como todavía seguía siendo el presidente del Congreso, podía ser sometido a esa votación bajo ese proceso, ¿no? La diferencia eran aproximadamente unos 20 votos. En el caso de la moción de vacancia se requería la mitad más uno de los presentes en el lugar. Aquí se lograron 10 votos más de los necesarios, se consiguieron, te lo mencionaba anteriormente, 75 aproximadamente, más de los 60 y tantos que se requería el día de ayer para la moción de censura. Para la moción de vacancia se requerían 2/3 de los votos, eso debió haber sido en rigor unos 87 respaldos. De todas formas se consigue entonces la salida de Gerí, sumiendo otra vez a Perú en una incertidumbre política respecto del futuro de esta nación y sobre quién va a liderar este país por las próximas semanas de cara a las elecciones que vamos a ver en el mes de abril, con una alta posibilidad, sin ir más lejos, de que efectivamente el 7 de junio se realice una segunda vuelta para que el cambio de mando ocurra el 28 de julio de este año. Claro, y en una labor súper importante, entregar o más bien traspasar el mando a quien resulte electo en las elecciones del mes de abril con una eventual segunda vuelta, considerando la gran cantidad de candidatos que van a disputar la primera vuelta. Vamos a quedar atentos entonces, Isel Guerra, a las 6 de la tarde, hora de Lima, 8 de la tarde, hora de Chile, se vota en el Congreso, y tú ya nos mencionabas anteriormente cuáles son las candidaturas que están mejor aspectadas para liderar la nación hermana. Mayoría simple de los concurrentes es lo que se necesita. Uno de los 4 candidatos va a tener que conseguir esos respaldos, si no se va a tener que acudir a una segunda votación hasta que se consiga, por cierto, la mayoría
simple para dar finalmente con quién va a ser el presidente de este país por las próximas semanas. Buen desafío. Totalmente. Tiene por delante. Así es. Isel Guerra, seguimos. Sí, vamos a avanzar en esta revisión internacional. Hoy es la segunda jornada de los diálogos entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos, diálogos trilaterales y con la nación norteamericana. Steve Witkoff, particularmente el enviado especial de Donald Trump, que está bastante optimista respecto de lo que se ha conseguido en esta primera jornada. Un progreso significativo, señalaba desde Ginebra, Suiza, el enviado especial de Trump. Hoy, segunda jornada entonces. De todas formas, las esperanzas siguen siendo bajas. Zelensky señalaba recientemente también ante la prensa que no es justo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diga y siga pidiendo a su país que se comprometa. Lo que señalaba aquí Zelensky es que la paz no se va a lograr si la victoria se le entrega a Rusia, y estas declaraciones van en la línea y responden a que Trump había sugerido que depende de Ucrania garantizar que las conversaciones en Suiza tengan éxito. Zelensky acusa que su país se le está pidiendo hacer concesiones desproporcionadas en medio de lo que han sido estos ya casi 4 años, estamos un par de días, ¿no? Por cierto, para que se cumpla esa fecha, y con ambas posturas, desde el lado de Rusia, que están pidiendo estos territorios capturados, es el 20% del territorio ucraniano, además de Crimea, territorio que anexionó ilegalmente en 2014, y desde Ucrania insisten en la necesidad de garantías de seguridad claras y sólidas de los aliados occidentales, entre ellos, por cierto, Estados Unidos. Pero además, José, se suma que al aspecto diplomático que se ha visto en estas últimas 2 jornadas en Ginebra, Suiza, también ocurre que se han registrado ataques, ¿no? Sí. En el caso de Rusia y de Ucrania, respectivamente, con lanzamiento de drones en estas últimas horas. Y en Ginebra, Suiza, también con importantes encuentros entre Estados Unidos y Irán. Exactamente. Están pasando muchas cosas en ese lugar. Isel Guerra, gracias por la información. Más adelante volvemos a encontrar. Nos vemos, José.